Hey, can you hear me? Yeah, I can hear you now. We got cut off before. Yeah, I'm sorry, man. It's bad the network No here. worries at all. Usually that happens when you're, bad parts of the world, not usually in Spain. Hey, listen. So you were saying that you were saying that you'd finished shooting and that you were going to file soon, right? Yeah. I finished assignment here in Spain, so I'm going back home tonight, and I can send you the photos today. Very good, man. Good. So looking forward to seeing what you've done. I know we talked quite a bit about sort of strategy ahead of time. So I'm eager to see what you came up with, and then we'll figure out how to present it on this end once you file. Okay. Yeah, I think there's good material for this story. Yo soy hijo de inmigrantes, mis padres son andaluces del sur y crecí en un barrio que se llama Santa Coloma de Gramenet. Y desde el principio pues yo veía cosas que pensaba que no eran justas, ¿no? Que no eran justas. Y cayó una cámara en mis manos casi por accidente y bueno, al principio pues hacía fotografías de lo que pasaba en el barrio y tal, y hasta que un día pues empecé a ver que podía venderlas a los periódicos, ¿no? y que me pagaban por ello. Y fue como una rueda, un poco todo, casi accidental, pero aquí estamos. Samuel es un fotógrafo único. Cuando me vine al New York Times hace ahora unos 4 años, conocía personalmente a media docena de fotógrafos que sabía que podían encajar bien aquí, y Samuel era uno de ellos. Eso fue poco después de haber estado trabajando juntos en Oriente Medio, los dos para France Press. Es capaz de profundizar y conectar con el lugar y con la gente, y consigue algo muy profundo, algo que otros fotógrafos no son capaces de alcanzar. Tierra, hola mía tierra, me voy y no me pesa. Pena, hola mía pena, me voy y ¿qué me espera? Le resulta muy sencillo ganarse la confianza de la gente. Parecen sentirse realmente a gusto con él. Enseguida se hace amigos. Y no creo que lo haga por sacar buenas fotos, es simplemente su forma de ser, y resulta que eso le ayuda a hacerlas mejor. Esto es un mercado en Yemen, es un mercado de khat, es una planta estimulante, es una droga que todo el mundo la toma todos los días de la semana a partir de las 4 de la tarde, y es una droga muy sociable, entonces es una sociedad que se comunica mucho, que tiene mucho contacto personal, no hay acceso a internet ni a electricidad muchas veces, entonces hay mucha cultura de leer, de la poesía, de la música, en cada esquina, en cada rincón hay gente cantando o leyendo poemas. Creo que Sam es un apasionado de la fotografía, pero al mismo tiempo se apasiona con los temas que fotografía. El Yemen es un país totalmente diferente, en el que todo es absolutamente diferente de cualquier parte del mundo. Y la gente es fabulosa, que no todos son de Al-Qaeda e islamistas. El español Samuel Aranda ha ganado hoy el World Press Photo, el premio más importante del mundo en su género. Una mujer consuela a un familiar herido durante las revueltas de Yemen en una mezquita convertida en hospital. El jurado la ha elegido entre 100.000 fotos porque cree que refleja el lado humano de la primavera árabe. Me llamó un compañero de ambos, un amigo de ambos, y me dijo, ¿ha ganado Samu? Y le dije, ¿pero qué categoría ha ganado? Dice que no, tío, que se ha llevado el gordo. Ha sido un tipo valiente que en un momento dado dejó todo y apostó por una manera de funcionar, por una manera de vivir esta labor, este oficio. Es tremendo lo que consiguió Samuel. Y más en un año donde había primavera árabe. Eso era muy complicado. Ese año era muy difícil el World Press Photo porque habían trabajos buenísimos. Bueno, mucha gente ha dicho que era la piedad árabe y cosas así. Bienvenidos sea todos
todos los debates y tal, ¿no? Es una madre sosteniendo a su hijo herido, y como cualquier madre del mundo lo haría con su hijo si lo viera, ¿no? Era el 15 de octubre, la manifestación empezó a las 10 de la mañana y no parecía que iba a pasar nada y de repente empezaron a disparar de todos lados. Había francotiradores apostados en los edificios. Los manifestantes corrieron hacia la plaza, yo también, claro, y entonces bombardearon con morteros y con tanques y corrimos dentro de la mezquita buscando refugio. Ella estaba en casa, escuchó por la radio que habían empezado a disparar a los manifestantes y Said le había dicho esa mañana que iba a la manifestación y que iba a ir a primera línea. I was worried that something had happened to him, so I went to the field hospital and I looked around. I looked among the dead people, I looked among the wounded people, and finally I found him in a small hall not far away from the mosque, and he was there lying on the ground. He couldn't breathe, he had difficulty breathing, so I just held him, took him into my arms and held him very close to me. Cuando entro allí, pues la imagen era eso, todo lleno de heridos y nerviosos y chillando, excepto Fátima y Said, que Fátima estaba con una entereza y con una firmeza cogiendo a su hijo y por eso la fotografía me llamó la atención, ¿no? Lo que transmitía ella con Said en sus brazos. Really, I do remember that moment. I remember the moment that I embraced him because I was thinking that he is dying. And I was crying, but I was not crying because I was sad. I was crying because I found my son and he was still alive. Cuando hemos visto mucha imagen, hay cosas que ya nos sorprenden, ¿no? Es una sensación de déjà vu, ¿no? La foto de Samuel era diferente. El golpe foto de Samuel Aranda implicaba que por primera vez, o por lo menos desde el año 81, se reconociera a la fotografía de un fotógrafo español, ¿no? En el 81 Barrio Pedro lo ganó con esa maravillosa foto del 23F de Tejero. Yo me acuerdo, por ejemplo, las fotografías del golpe de Estado del año 81, ¿no? Con Tejero en las Cortes y eso. Eso eran imágenes increíbles. Y desde entonces yo creo que la mayor parte de los fotógrafos españoles han tenido que ir fuera trabajando para medios extranjeros. Y eso es la lástima, que no hay medios españoles o hay pocos que se apuestan por contar las historias fuera de España. Es difícil que un medio hoy en día español mande a alguien a cubrir una información de estas, pero sobre todo porque realmente es carísimo, es que es carísimo. Entonces, si hay recortes, pues los medios de comunicación pues tiran o bien de agencias internacionales o de freelance que ya están en el fregado, digamos, para la cobertura. Y se usa siempre el argumento de que no hay dinero, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Cuando hay la Copa del Mundo de no sé cuánto, bien que envían a no sé cuántos redactores, reportes de no sé cuántos. Es un tema de priorizar la información. Y ese sí que es un tema preocupante, que ya la propia prensa española no esté apostando por esto y que toda la gente tenga que buscar pues medios extranjeros. Grandes agencias, grandes diarios, grandes televisiones. Siempre esperé un poco esa oportunidad. La oportunidad de que un día una agencia grande me llamara para ir a sitios donde de alguna manera me quería probar. Mira, cuando a mí me dieron este trabajo en diciembre del 2003, la primera persona que llamé para ficharle como fotógrafo de AP era Emilio Morenati. Y bueno, aceptó, le mandamos a Afganistán un contrato de 1 año y ahí empezó una relación buena e importante para ambos. Uno está esperando siempre esa oportunidad, pero cuando viene, pues le tiemblan las piernas, ¿no? A mí me mandaron de un mes para otro a Kabul, claro, con un inglés bastante limitado
y sin haber hecho ningún tipo de conflicto antes, fueron unos meses casi agónicos. Al principio Kabul fue... O sea, a mí me salvó el escenario que había allí en el que todo era fotografiable. Yo estaba totalmente impactado por todo lo que estaba viendo. Yo me imponía ritmos muy fuertes de trabajo. Como estaba tan excitado y tan nervioso, apenas dormía. Hay una actividad muy extraña en este lugar, pero sobre todo las luces son fantásticas y el hecho de irte al mercado ya es un espectáculo. Y al final pues conseguí un material que creo del que me siento muy orgulloso. Cada generación de fotógrafos tiene su historia. El 11S cambió el mundo. De repente un montón de jóvenes fotógrafos empezaron su carrera justo después. Yo fui uno de ellos. Rápidamente me vi en Irak. Y a mucha gente le pasó eso en Irak, Afganistán. Yo creo que en Afganistán y en Irak pues fue también las primeras guerras donde nació este concepto del periodista estar empotrado con unidades americanas. O sea, el periodista se vuelve uno de ellos, viaja con ellos. Si esa unidad tiene que hacer una caminata de 25 kilómetros con tus pertenencias a cuesta, pues lo haces. Si esa unidad es atacada, tú eres atacado. Si esa unidad está en stand-by sin hacer nada, pues también tú lo estás. O sea, es decir, tú eres un soldado más, pero con cámaras. El contacto con la población es algo muy chocante y a mí fotográficamente siempre me ha llamado mucho la atención. O sea, señores que van disfrazados de Robocop y llegan a un lugar donde hay polvo y casas de barro y gente que vive muy humildemente. Y claro, o sea, el efecto es alucinante, es algo como muy impactante. Y luego pues también esas situaciones de búsqueda puerta por puerta para localizar a activos o militantes, y entonces eres testigo de situaciones que quizás son un poco más violentas. Te vuelves como un poco parte del grupo y eso es peligroso como periodista, ¿no? Porque también te puedes autocensurar de alguna manera. Estuve en Irak empotrado. Y recuerdo que la única censura que me hicieron durante todo el tiempo que estuve ahí con ellos era que no podía sacar fotografías de soldados llorando. O sea, podía fotografiar muertos, tal, o conflictos o enfrentamientos, pero cuando había funerales o alguna situación dramática y que los soldados estaban llorando, no me dejaban fotografiarlo. No querían dar esa imagen de debilidad. Y cuando yo terminé Afganistán, unas semanas antes, me dijo Santi, oye, ¿y ahora dónde quieres ir, no? Y yo dije, pero yo pensaba que esto se acababa aquí, ¿no? Era mi sueño, yo he cumplido mi sueño y ahora vuelvo a F y sigo haciendo toros, fútbol y deportes y tal. O sea, yo es que ya me conformaba con esto, ¿no? Y dice, no, tío, no. Es una trayectoria, o sea, acabas de comenzar una trayectoria diferente, ¿no? Hello. Trending this morning, Ukraine, Sochi, Powerball, and WhatsApp, acquired by Facebook. On the web, lots of guides to what's happening in the Ukraine.
There's one by Wall Street Journal. Washington Post also has a kind of Q&A format. Your questions answered. Okay, Tom Berman, Caro, Ukraine. Yeah, good morning, Mike. Good morning, Caro. We've got 22 people dead in Kiev today. The irony of it is that the protesters felt that this truce was nothing really substantial, and they proceeded to attack the police, but the police then retaliated, obviously with, assault rifles and that kind of thing. El objetivo es contar una historia y vamos a intentar meterla en la portada del periódico más importante del mundo, ¿no? Por ahora, Ucrania está dando unas fotos muy potentes. Ha sido una historia impredecible para mucha gente y las fotos que llegan son muy fuertes. Las agencias de noticias son tremendamente competitivas entre sí con las noticias. Unas veces unas son mejores que otras. Eso salta a la vista. So we hope to get more details so that we can build that out as the night goes on. We're also trying to get as much colour in the story that can really give us a sense of, what it is like there. El trabajo es bastante complejo en el sentido de que tenemos una red grande, extensa de fotógrafos en todo el mundo. Tenemos como 300 fotógrafos de plantilla, más unos 700 fotógrafos freelance que trabajan con nosotros de forma regular. Y claro, tener a esos 1000 fotógrafos recorriendo el mundo, algunos en situación de peligro, otros en situaciones más normales, eso trae sus propias complicaciones. Hemos tenido que trabajar a menos 25 grados durante algunos días y eso te pone a prueba en todos los aspectos, o sea, desde el plano logístico al psicológico. Y luego se suma que la resistencia que he encontrado en Kiev no la he encontrado en ningún sitio. Yo recuerdo que no podía aguantar más de 3-4 horas en la calle fotografiando y ahí había gente que llevaban semanas, meses. Hay muchos factores que acaban decidiendo que una foto sea mejor que otra. A veces por una cuestión exclusivamente de matiz. Porque a lo mejor la persona que está lanzando un cóctel molotov tiene un gesto que evidencia más rabia, más tensión que otra que no lo tiene. A veces luego ocurre que tenemos que publicar en el periódico por una cuestión de tamaño, por una cuestión de maquetación, por una cuestión de formato, a veces la mejor foto que se adapta a ese hueco que tenemos predeterminado para esa imagen. A ver, estas son las dos opciones de portada que podemos tomar. Vas buscando fotos, primero que a lo mejor sean lo más diferentes posibles a lo que ya has publicado, y segundo, pues a ver qué de novedad tenemos hoy, qué le puedes ofrecer al lector que sea distinto de lo que ya ha podido ver ayer, ¿no? Ahora mismo el paraíso y sobre todo el nivel que está poniendo Kiev a las fotografías es muy alto. Es muy alto y de aquí va a salir algún WordPress Photo y algún Pulitzer. Yo no he focalizado en el lugar donde la mayoría de fotógrafos estaban esperando a ver si se producía un momento de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Por lo tanto, había que intentar ponerle alma a mostrar quiénes son esos manifestantes, cómo viven, cómo armoniza la ciudad con todo ese desorden. Investigar un poco más por ahí, ¿no? Está el reto de que
alguno de ellos te funcione fotográficamente y se convierta casi en un icono para decir, estas son las protestas de aquel año, de Kiev, y este es uno de aquellos personajes. José. ¿Qué dices? Epa, ¿cómo vamos? ¿Qué? Uno de los rollos que te traigo. ¿Dónde has estado? En Colombia y en Venezuela tú. Y este, ahora te quiero revelar las... Mira, este también es con el mismo papel. No, este es el otro. Este es el honeymoon. He hecho prácticamente 2 viajes seguidos, un encargo largo que es el tema de Colombia, un reportaje que bueno, es para varios medios, entre ellos para El Fígaro, y luego un encargo rápido para la agencia con la realidad venezolana. Deberíamos de hacer alguna prueba, algo antes de que me vaya yo para Londres, porque el tener mucha parte en negativo y otra parte, sobre todo esta última parte, bastante en digital, para ver cómo lo igualamos. Y luego, sobre todo, me interesa ver, porque quiero ver cómo ha quedado las panorámicas. Luego te he traído también de Venezuela, que también es panorámico. Una llamada y vete para Caracas, porque la verdad que se pensaba que podía haber un golpe de Estado el 18. Todo apuntaba, se estaban produciendo una serie de fenómenos que se recordaba mucho lo que pasó en el 2002, cuando fue el intento de golpe contra Hugo Chávez. ¿Eso es Colombia? Sí, claro, todo eso. Esto es anterior. Esto es la última, la nueva parte, esto es la anterior, esto es... Joder, es que parece que están en guerra. Sí, hombre, tío, están en guerra. Dios mío de mi vida. Parece verdad. A diferencia de otros conflictos, ¿no?, que vemos en los medios, Colombia es un conflicto que no se ve. Y, por desgracia, muchas veces en Colombia, cuando ves la guerra, quizá ya sea demasiado tarde. Es decir, esto es el entierro de Benjamín. Y ese es el mayor drama de la sociedad colombiana. Que es un conflicto pasado de moda, que es un conflicto que no vende, que es un conflicto en donde no llega la quinta división, por decirlo así, ¿no? A esta copia, en 2 semanas la tienes perfecta, tío. Pues es así, no haces tanto. Ya está, Chungo, ya está apurado chungo, el tiempo. bebé, Ya chungo, está ha dicho que teníamos un mes. No, te he dicho 2 semanas. De hecho, el jueves vamos a Londres. Pues, si llegas al jueves... La fotografía también va ligado mucho a tu evolución como persona. Yo mi vida, como te digo, no sé separarla de la fotografía. Vas creciendo, ¿no? Las experiencias personales, tu estabilidad personal, te hacen madurar, digamos, la forma en la que te aproximas a las historias, a la gente, porque no es un trabajo, es una forma de vida. Yo también busco respuestas a muchos de mis miedos, ¿no? Álvaro definitivamente es uno de los principales fotoperiodistas, de los más puros con los que trabajamos. Lleva muchísimos años trabajando en Colombia y Venezuela y constantemente encuentra historias muy interesantes. Ahora estamos en el momento en el que cómo vamos a darle forma, ¿no? Antes siempre pensabas en libros, pero bueno, ahora existe Internet. Yo soy un enamorado de Internet, de las posibilidades que se brindan. I know it's a very typical time, but I think can give also, you know, faces of the revolution. When should be the deadline of Venezuela? To complete the project, well, it partly depends on how the news story develops. If the regime might fall, then I think worldwide media will really be on this story. You know, they're waiting, in a way, for this to happen. So I think it's going to grow and grow as a story. I think we need to get you back out there in the next few days. More or less what I'm doing is we're riding tomorrow to Caracas, driving all the way to San Cristobal.
This moment Táchira is more like a city in conflict. Yeah. I think we need to photograph why this is happening. Every morning we don't find these huge queues in Táchira waiting to buy food because there's no food. Yeah, that's really important. When you mentioned that to me the other day, I thought, because you need to explain this. It's not just that they're unhappy with the political stance because they're of the opposite inclination. There is actual reason. I tell you what would be good in terms of making it a story that the international audience can relate to. Obviously, this is a student-driven movement, and so this makes me think of Arab Spring and Ed's work that he did in Egypt, in Cairo. Venezuela, Caracas no es un país fácil para trabajar, ¿no? La violencia es sobre todo y la inseguridad el mayor problema. Allí es esos pocos países los que te matan para robarte, ¿no? Entonces siempre tienes esa sensación de inseguridad y enchufas como una especie de chip en la cabeza en la que siempre vas mirando pues, ¿no? con ojos en la nuca y mides mucho los pasos que das. El fotoperiodismo de guerra ha cambiado mucho, yo diría, en algunos sentidos. En otros sentidos sigue siendo lo mismo, es decir, se necesita a alguien con el valor o las agallas suficientes para acercarse al peligro y documentar lo que está pasando. La primavera árabe, en comparación con las guerras de Irak y Afganistán, fue una historia muy accesible. Muchos periodistas jóvenes y fotoperiodistas recién salidos de las universidades, incluso algunos siendo estudiantes todavía, vieron que por un precio relativamente bajo podían ir allí y producir su propio trabajo, algo que en los conflictos previos ni siquiera habrían podido hacer. Mucha gente viajó allí. En Libia, según me han contado, era muy fácil poderte mover con los rebeldes, subir en las pick-up y que te llevaran al frente. Por tanto, ese riesgo y esa libertad y el poder del contenido de tu información es una combinación muy adictiva. Allí fui con una mano delante y otra detrás. Le pedí 1000 pavos prestados a mi madre porque no tenía un mango. Y le dije, mamá, me voy a Túnez, que ahí a la frontera, a ver qué pasa. Y nada, llegué allí y empecé, yo qué sé, mandé las fotos a los pocos contactos que me habían pasado. Y luego unos me pedían fotos, otros me decían, por favor, escribe. Y luego surgió la posibilidad de entrar a Libia por el otro lado. Y nada, pedí más dinero prestado a compañeros. Hubo un compañero que amablemente me pagó el billete de avión y el autobús y el transporte hasta Bengasi y me fui con él y lo pagó todo su medio y así llegué. Creo que cuanto más capaz eres de hacer ese tipo de trabajo y volver sano y salvo, más te apetece volver allí y mostrar al mundo algunos de estos horrores. Yo creo que la motivación clave es una motivación personal, la que nos mueve, la que nos lleva a ir a estos sitios.
Hay una cosa que siempre será, ¿no? Que es como la gran excusa para acercarte a cosas que de otra manera no sabría por dónde acercarme. Al principio también, como no sabes cómo narices ganarte la vida con esto, pues tampoco vas con el afán de hacer dinero. Y bueno, quiero decir, tienes el componente de aventura, tienes ese componente de adrenalina. Me acuerdo, se lo decía a Marcelo, el jefe internacional de Clarín, que nos hicimos muy amigos allí, y le decía, Marcelo, tío, es que así no me puedo ir a casa. Digo, estoy reventado, no puedo con mi alma. No tengo un duro, hace 10 días que no me ducho, pero, tío, es que tengo otra portada en el LA Times, ¿me entiendes? Es que no me puedo ir a casa porque es que cuando me vaya a casa se va a acabar. Se va a acabar mi sueño, voy a tener que volver a ser el pelamangos que hace fotos de motociclismo, no quiero. Y claro, me quedé de más y la cagué. El fotógrafo español Manuel Varela de Seijas Bravo, conocido profesionalmente como Manu Bravo, cubría la guerra en Libia cuando desapareció el pasado 5 de abril en la carretera que une Brega con Ainavilla. Yo con el tiempo he llegado a pensar que no puedo llamarlo secuestro. No te voy a decir que tuvieran razón, ¿vale? Pero, joder, visto con el código en la mano, había entrado en su país ilegalmente, no tenía permiso para reportar y patatín y patatán. No te voy a decir que tuvieran razón, hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y obviamente no es que quisieran mantener la ley, sino que querían callarnos la puta boca. Pero bueno, a mí me pillaron el 6 de abril. Llevaba casi 2 meses de estar fuera, de pasar hambre, de currar todos los días. El cansancio se acumula, la cabeza no piensa igual y bueno, yo lo único que realmente me he hecho en cara es que yo ese día no me quería despertar, no me quería levantar, no quería subirme a la furgoneta, estaba cansadísimo y dije, va, lo hago. Y en realidad lo que tenía que haber hecho igual era haberme ido 3 o 4 días antes con unos compañeros a Egipto y descansar y volver a casa y asumir que ese sueño que estaba viviendo tenía que ponerle un final. Al final se lo pusieron otros. Y básicamente pues lo que pasa es que bueno, pues caemos entre comillas en una emboscada y no podemos huir de ahí y al final pues nos captura el ejército regular libio. Y bueno, pues a partir de ahí, quiero decir, lo otro ya es batallita. Podría haber sido peor. Vemos de nuevo esas imágenes de la agencia Reuters. Él y sus compañeros, un periodista norteamericano y otro sudafricano, han sido liberados en el hotel Rissos de Trípoli, la capital libia. Manu es un tipo con mucho talento y mucho valor. Cuando le liberaron se fue a España básicamente a ducharse y cambiar de ropa y en 3 días o lo que fuera estaba de nuevo en camino a Libia y empezó a hacer cosas para nosotros en Libia. Tiene esta facilidad de concentrarse tanto en lo que quiere, en lo que necesita para sacar la imagen, que logra a través de esa concentración manejar su miedo. Porque el miedo siempre está presente y de lo que se trata es de dominar ese miedo. Y Manu eso lo hace muy, muy bien. Finish, Gaddafi, finish. Very, very happy. Trump is finished. Gaddafi finished. Now Libya free. Si solamente te basas en lo que ves en la prensa, pues claro, estás muy limitado, ¿no? Porque ya te digo, la prensa pues también tiene editores que ellos deciden lo que va a salir en el periódico al día siguiente, ¿no? Es un filtro súper fuerte, ¿no? Un editor gráfico puede conseguir que un mismo reportaje luzca espléndidamente o que sea un fracaso estrepitoso, en función de cómo lo monte, qué fotos escoja y cómo construya la narrativa. Y lo que yo digo muchas veces es que el fotógrafo tiene que fotografiar con pasión y el editor tiene que editar con frialdad.
fotógrafo ama todas sus fotografías y quiere que se mande todas sus fotografías. En cambio, el papel del editor es un poco distinto, porque el editor no tiene esa relación íntima con esas imágenes, porque no ha vivido las circunstancias de la llegada de esas imágenes sobre el terreno. No ha vivido lo que ha vivido el fotógrafo. El fotógrafo lo ha olido, lo ha sentido. Tú le enseñas a un fotógrafo su foto, inmediatamente recuerda las circunstancias en las cuales fue sacada esa imagen. Entonces siempre va a haber una tensión entre el editor y el fotógrafo. I know that I've been there and I'm too close to the photos. But one of the things that for me really this set, 12 images, really makes you feel how you feel over there. It is probably for me the most real face of the conflict. They're really good photos, and I understand from speaking to you what this shows me, but the sensation of this hanging cloud of conflict, I don't feel like the end viewers, the public, or therefore the magazines who, you know, sometimes you have to show them literal things as part of a context like this. Una revista muchas veces no va a publicar una fotografía que tiene más peso o más poso que una que es más evidente. Y eso cada vez, por desgracia, pasa más. Te buscan a lo mejor el soldado posando antes que a lo mejor una imagen mucho más real de lo que es esa persona. A veces ocurre, por desgracia, que la anécdota a nivel gráfico acaba siendo la noticia, acaba siendo la foto publicada. Lo que sí que ves, por ejemplo, es que, un ejemplo, pues en Yemen estaba fotografiando la revolución y de repente en la plaza del cambio, ¿no? Y a lo mejor mandaba 15 fotos y 2 eran de gente rezando, ¿no? O una de gente rezando, otra con Kalashnikov y las otras de lo que pasaba en la plaza todo el día. Pues había un festival de teatro por la tarde, por la mañana había un festival de pinturas y siempre publicaban la de la gente rezando con el Kalashnikov. Hay veces que te ves obligado a, o publico una imagen de una manifestación en la que no ha ocurrido nada, que a nivel gráfico es muy poco noticiable, o, por el contrario, publico algo que efectivamente no ha ido más allá que la quema de una bandera, pero es que gráficamente es mucho más potente. Yo creo que hay una industria del miedo. O sea, y eso ya no es periodismo, es una cosa a nivel global. Pero si les tenemos miedo, pues como que vemos bien que bombardeen con aviones no tripulados en Yemen, o que invadan Irak, o que vayan a Afganistán y ocupen el país. Pero sería imposible, por ejemplo, a nivel cultural, aceptar que bombardeasen con aviones Argentina, por ejemplo, ¿no? Porque los vemos como más próximos, ¿no? Given that you've done the military embed with the army, is there no chance that the army will let you do an embed in this region? The problem if I do an embed with the army over here, I can guarantee you that the people that trust me will be executed. Really? Because suddenly you're a spy and blah, 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 blah. I don't think so. You also know what happened the last time. You know that we had a security problem that I have to fly out from. I don't know if they keep you posted. He left just in time. Looks like that I'm going to be finally having, again, 5, 6, 8. I don't want to be there for more than... I mean, I cannot be there waiting because I'm a target. How are you doing on the visa front with all the, I know that I gave you a long list, but I just sort of want to maximize your availability on a bunch of these stories. Yeah, in the Nigerian embassy they are getting kind of, they're saying all the time tomorrow and they're asking for more papers and stuff, so it's been a little bit difficult to get the journalist visa, so I don't know how is that going to work in the next week. Shall I tell you about my life? They say I'm a man of the world. I've flown across every tide. I've seen lots of pretty girls.
Bueno, supongo que con el paso del tiempo, pues cada vez te lo planteas más, ¿no? Un poco. No planteártelo más, pero sí que te da más cosa irte, ¿no? Antes, con 19, pues cogía la mochila, me daba igual y me iba donde fuese y tal. Y ahora pues te lo piensas más antes de salir y tienes más cosas por las que preocuparte, que aprecias. En este tipo de trabajo es normal que estés disponible para tus fotógrafos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y mirar el teléfono en mitad de la noche para saber si están bien, si están a salvo. Porque cuanto más rápido se reaccione, mayores serán las posibilidades de recuperación y de seguridad. Puede tratarse de un herido o de un secuestro. Íbamos en una patrulla, ya de vuelta de una misión, pues de un reconocimiento a una de tantas poblaciones como había por allí. Y sufrimos una explosión en el coche donde yo iba y todos los que íbamos dentro, pues de alguna forma sufrimos más, en mayor o menor medida, esa explosión. One of my legs was gone, and a few soldiers were also seriously wounded. Fueron momentos muy dramáticos porque son situaciones en las que después de una explosión de este tipo, pues se supone que viene un ataque, porque todo es quizá a lo mejor es una estrategia para tumbar a un convoy. Lo que sí funcionó perfectamente fue el sistema de evacuación. En 7 minutos teníamos los helicópteros para evacuarnos de allí, que venían de una base cercana y nos sacaron. Eso, para bien o para mal, son las ventajas de la tecnología y de la guerra. I started my rehab at the Walter Reed Military Hospital in Washington, probably one of the best rehabilitation centers in the world. There, working out next to soldiers wounded in combat, I discovered how tough those guys are. No es otro fotógrafo, es todo un ejemplo de lo que se puede hacer a pesar de las dificultades. Profesionalmente, mis colegas dicen que mi fotografía no ha sufrido la amputación. Yo no estoy tan seguro. Muchos amigos míos dicen, están seguros de que no, y eso me anima. Pero tengo que emplear un sobreesfuerzo porque es doloroso, porque caminar sobre una prótesis es un coñazo y tienes que echarle mucho más valor que antes, ¿no? Ha vuelto al ruedo como un torero casi, ¿no? Yo todavía estoy viendo cómo me cambió. Cuando un compañero se muere o lo secuestran o algo, pues es lo peor, ¿no? Como periodista y como, ya te digo, es también, aparte que es un grupo bastante pequeño, de alguna manera todos nos conocemos un poco, ¿no? O al menos hemos visto el trabajo que cada uno hace y nos respetamos mutuamente, ¿no? Y lo peor es cuando le toca a alguien que, aparte de ser colega, pues es amigo y muchas veces, pues, íntimo amigo, ¿no? Y es lo peor que... Yo creo que es lo peor que te puede pasar como persona, ¿no? Y lamentablemente es algo que está pasando más y más. En Libia perdí a 2 compañeros muy íntimos, sobre todo Tim Hetherington, que los dos éramos muy amigos de Nueva York, y Chris Hondros, que también lo conocía de hace muchos años, ¿no? You know, what's interesting about war is that there's lots of generalizations made up about it. But in going to these extremities, what's interesting is that you see that even in these terrible times, in these terrible moments, in these terrible extremities, that people are still human. I think that for me is like the redeeming factor of the human experience. No, that sounds too fucking bullshit. En el caso, por ejemplo, de Chris Hondros, que estuvimos juntos trabajando en Libia, primero en Cairo,
Recuerdo en Cairo estábamos en lo alto de una azotea haciendo una especie de pausa en medio de era una auténtica batalla campal la que había en Tahrir Square en ese momento, y nosotros en la terraza nos habíamos sentado para charlar porque llevábamos cansados todo el día haciendo fotos y corriendo para arriba y para abajo, y él me estaba contando sobre la boda que estaba preparando, ¿no? O sea, y dónde se iba a ir luego, y los planes, y yo le contaba lo mío y tal, ¿no? Y aquello me ha retumbado, me retumba y me retumbará, ¿no? O sea, porque la última conversación y lo último ya, o sea, lo siguiente fue su muerte en Libia unos días más tarde. O sea, eso digerirlo es duro, es fuerte. Triste, claro que es muy triste, ¿no? En Libia también mataron a varios compañeros, entre ellos Anton Hammer, que era el que compartía coche conmigo. Nunca te acostumbras, ¿no?, a ese tipo de cosas y claro que jodido. Yo cada vez tengo más miedo, cada vez que voy a los sitios tengo más miedo. Y bueno, forma parte de lo que escogemos, ¿no? Cuando empezamos en esta profesión sabemos a lo que nos estamos metiendo y nadie nos obliga, ¿no? Entonces, bueno, lo llevas como se puede. No es algo que se te olvida o ¿sabes?, se vuelve parte de ti, ¿no? Y siempre te acuerdas de alguna manera. Yo pienso que el hecho de que haya fotógrafos que estén pagando con su vida es una historia desde los comienzos de esta profesión, y es lo que también la hace un poco, pues la hace grande, ¿no? Este es un pequeño homenaje al sacrificio que hicieron esta gente para contar la verdad, y esperemos que no tenemos que añadir más nombres a esto. Yo creo que cuando llegas ya a los 30 y pico, 40, pues ya te empiezas a plantear un poco la vida aparte de tu trabajo, ¿no? O sea, te pasas los 30 trabajando a lo loco para llegar a un nivel, o como lo quieras llamar, y de golpe pues te encuentras que, vale, has llegado a un sitio en tu carrera donde quizás la gente ya te conoce o tienes pues un nombre que quizás la gente reconoce y tal, pero te encuentras también solo, ¿no? Y solamente con tus fotos y tu maleta y el destino próximo, ¿no? Pero y yo creo que, bueno, es algo que cuando ya llegas a cierta edad, quizás 30 y pico y tal, pues ya empiezas a un poco pensar, ¿y ahora qué, no? ¿Qué es lo siguiente? Si no recuerdo mal, Saman estuvo prácticamente en todos los países donde estalló la primavera árabe. Cuando hablamos de mandarle a Egipto, no imaginábamos que su trabajo se iba a convertir en lo que fue. Desde mi punto de vista, su trabajo probablemente sea el retrato definitivo de la primavera árabe, porque lo abarcó todo. Estuvo en todos los países. En Libia, en Egipto, en Siria, en todos. Ahora mismo estoy enfocado en un proyecto sobre Egipto, un proyecto más a largo plazo, un poco más personal, sin las restricciones de revistas o periódicos. Es algo que lo estoy haciendo a mi manera y un poco con mi tiempo, y así poco a poco. Lo malo es que es muy difícil trabajar ahí porque, bueno, la reacción de la gente a veces como fotógrafo y como extranjero pues no es muy buena. Uno de los temas de Wenu Wenu, el último álbum del músico sirio Omar Suleiman, y aquí entre nosotros una de las pocas buenas noticias que nos han llegado de Siria. He estado desde el 2011, que fue la primera vez, 4 veces. Te hablo
Hablo de Moisés Amán, fotoperiodista de madre española y padre peruano, nacido en Lima hace 40 años, aunque criado en Barcelona. World Press Photo ha vuelto a reconocer su trabajo concediéndole el segundo premio en la categoría de noticias de actualidad. Siria es una situación muy complicada, porque no ha sido segura desde el principio. Es un terreno tremendamente complejo en lo religioso, en lo étnico, y digamos que es como que todos los odios ancestrales que han tenido ahí de repente han salido todos a la luz. Y los que más se las están llevando son gente que no ha cogido una escopeta ni la va a coger. Y la gente que está ahí está sufriendo, se está muriendo y yo no he visto, la verdad que no he visto nada igual. Quiero decir, estamos hablando de unas cifras infernales. Estamos hablando ya que la guerra de Siria lleva casi el mismo tiempo que la guerra civil española, señores, que joder, que son 3 años. Es que no sabes contra quién es la guerra. La guerra es contra todo. ما بقى عندنا نفس على الدراسة قد ما ضربوا على المدرسة. في واحد مد شريط على مدرستنا على الأساس كان بده يفجرها وكان فيها الجان كلهم مني تحت من صف ال5 تحت كان بدهم يفجروها ما بقى السجن واحد المدرسة. La guerra vista de cerca es un animal salvaje que lo devora todo, ¿no? Todas esas certezas, todas esas raíces que tú puedes tener en un espacio, tu entorno, tu casa, tu ciudad, tu trabajo, todo eso desaparece y puede echarse por la borda en cuestión de muy poco tiempo. Es una herramienta destructiva que lo acaba todo, ¿no? Años de convivencia, años de entendimiento y qué fácil es, ¿eh?, empezar una guerra y qué difícil es no solo acabarla, sino poner orden en las larguísimas y larguísimas posguerras. El fotógrafo español Manu Bravo ha sido uno de los galardonados con el Premio Pulitzer de Fotografía 2013. La sensación un poco es que para mí me ha llegado un poco pronto, por no decir bastante. Es decir, en el fondo yo soy un pinín, llevo 2 años trabajando, digamos, en un modo tan profesional en este campo de la fotografía. Y yo pienso que igual es algo que tiene que culminar una carrera. Y yo considero que la mía está empezando. Puede ser un poco lastre también si lo miras así, pero, chica, qué sé yo. Prefería el gordo. Claro, tú quieres ser buen fotógrafo, tú quieres hacerte famoso, por ejemplo. Empiezas así, no se empieza con el corazón del todo, ¿eh? Pero esto a lo largo de años te mina. Y si verdaderamente no estás con el corazón, no aguantarás. Y uno no deja nunca de plantearse que está ganándose una vida, que está haciéndose un nombre, labrándose una profesión, un futuro, a costa de que haya un crío muriéndose delante de ti. Sin ir más lejos, ahora en Colombia, ¿no? Cuando mataron a Benjamín, la familia me pidió que fotografiara lo que había pasado. Todo el entierro. Y ellos lo veían como una forma de que la muerte de su hijo no quedara como en el olvido. Y yo en paralelo me estaba dando cuenta de que se estaban haciendo unas expectativas que no eran reales. No. Yo obviamente les dije la verdad, les dije, mirar, yo no
No, por mucho que fotografíe lo que ha ocurrido aquí, no van a cambiar las cosas. ¿Cómo tratas a esas personas para que por lo menos que no seas un mentiroso ni un cabrón, ¿me entiendes? Quiero decir, por lo menos diles las cosas a la cara. Y es una de esas cosas que ahora mismo me planteo porque es lo único que me va a salvar. No creas que voy a salvar tu vida, no creas que va a venir aquí las Naciones Unidas en un helicóptero y os van a sacar a todos, no creas que os van a mandar refuerzos los yanquis contra Bashar al-Assad, o sea, no, yo estoy aquí, voy a hacer la foto, igual alguien la ve y quiere cambiar las cosas, pero lo único que voy a cambiar ahora mismo es mi vida, no voy a cambiar ni la tuya. Pretender cambiar la situación con uno solo, con una fotografía y tal, es un poco naif. Para no caer en el desaliento en la profesión hay que tener una visión un poco más global y saber en cierta manera que nuestro trabajo no es fundamental, que no vamos a cambiarle de forma drástica la situación. Y yo creo que teniendo esta visión global, yo creo que no desfalleces. La primavera, la més bella de tot l'any. Fernando Molés para mí es el freelance y luego un tío implicado, es decir, lo que está haciendo ahora en Sierra Leona, ¿no? Todo ese proyecto que ganó también un premio Walker Photo, es un trabajo tremendo. Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo, que salió de una guerra civil de 10 años en la que hay una gran cantidad de menores viviendo en las calles, fruto de la guerra, de que sus padres murieron. Hacía muchos años que no había estado en África. Y me resultaba un poco difícil manejarme una realidad africana, y más entrando en una cárcel en la que hay 1.300 presos y en la que tú eres un blanquito que llega allí con una cámara. Cuando llego allí y veo toda esta situación, digo, joder, a mí me van a enganchar aquí, me van a poner una navaja, porque hay un descontrol total de lo que pasa dentro de la cárcel. Y van a decir, oye, me sacáis o aquí corto el cuello a este. Viendo la situación que hay, sobre todo de enfermedades que hay allí, quise trabajar con ellos y ayudarles en lo que podía, siendo enfermero, intentando paliar algunas de las enfermedades que ellos tenían, ¿no? Entonces se creó una relación buena con los presos. Sheets in the plastic and turn it in the place. We wait in the place. In the morning, the point they said, those little boys just go and crop there. We crop. We don't have soap for wash our hands. They give me food back also. We just take it and eat. We have a lot of this. Sabía que me iba a impactar, o sea, que no iba a ir allí, iba a hacer el trabajo y lo iba a llevar a un periódico y Santas Pascuas. Tienes que hablar sobre esta situación y llevarla, publicarla lo máximo que puedas para ver ya otros estamentos que tienen más poder que tú que puedan intervenir. Como esto no ha pasado, yo tenía una especie de compromiso, sobre todo compromiso con los chavales que yo he fotografiado, ¿no? Que yo he trabajado. Y entonces creé una ONG o un programa que localizara a estos chavales que habían estado en la cárcel e intentar ayudarles en la reinserción social a través de la educación o de encontrarles un trabajo, ¿no? Naye, naye, pembeni nayo yoka, tozako luka, mikolo nyonso sebomo. This is my Africa friends. This is the goodbye for all of you in Spain. Y ahora tenemos una casa, Firminor África tiene una casa donde los chavales pueden encontrar un alojamiento, encontrar comida, 3 comidas al día, ¿no? Y comer una dieta variada. Esto es mucho. Y bueno, y pueden estudiar. Y luego también hemos podido encontrar trabajo para algunos de ellos, ¿no? Lo que yo quiero contar es que
Existe la posibilidad de cambiar, de que ellos puedan tener una reinserción social, cambiar de vida y ser una persona más dentro de la sociedad, que es lo que ellos quieren, ¿no? ¿Las fotografías por sí solas van a cambiar la historia o van a parar la guerra y traer paz mundial a todos? No, pero yo creo que es otro grano de arena que contribuye a que haya un cambio positivo en este mundo tan violento en el que vivimos. Un océano di silencio. La gran aportación que puede hacer la fotografía es mostrar de una forma honesta y empática cuál es el sufrimiento del ser humano, y eso no ha cambiado a lo largo de la historia. Cambian los escenarios y los tempos, pero el sufrimiento del ser humano es el mismo, es universal. Senza questa luce. Los que sufren siempre son los mismos, que son los de las clases bajas, los de las clases trabajadoras, los que ponen las vidas en las revoluciones árabes para cambiar un sistema político, los que mueren por los drones americanos, los que no tienen empleo en España. Lo más duro es ver cómo un pobre explota a otro pobre. Esto es lo más duro. Yo creo que son ejemplos así que animan al fotógrafo, al periodista, en cierto modo, a seguir su trabajo. Cuando ve una conexión directa entre su obra y un intento de cambiar algo por parte de alguien. Yo creo que para mí la fuerza en una fotografía es el parar el momento. Y paras, y paras, y paras. Esa es la fuerza que tiene una fotografía. Fotografía congela el instante y cuando eso ocurre permanece, y permanece en la retina, permanece en la memoria de la gente durante muchísimo tiempo. El trabajo fotográfico que nosotros hacemos es un instrumento para hacerte preguntas, para evolucionar, para reflexionar sobre uno mismo, ¿no? Entonces, si somos capaces de acercarnos, de mostrar eso, es ahí donde la fotografía tiene su fuerza. La capacidad de no solamente de contar una historia, sino también hacernos plantear muchas cosas. Después de ver el sufrimiento humano y toda la sinrazón, lo que tengo muchas dudas es del que creó todo esto, del que está allá arriba. Creo que está durmiendo o se ha ido. No sé. Yemen, esa fotografía le hizo famoso en 2 meses, sí. Con aquello vino un montón de atención. Se abren muchas puertas, muchas cosas de golpe que luego tienes que aprender. Nadie te enseña a cómo hacer eso, ¿no? Y lo vas aprendiendo poquito a poco, con muchos consejos de gente que te ayuda. Y sobre todo lo que ha supuesto ha sido que te abre muchas puertas de sitios en los que antes no podía llegar, a nivel
de fundaciones, de coleccionistas y cosas así. Y luego tú tienes que elegir un poco si quieres ir por ese camino o no, ¿no? Y decidir hacia dónde quieres ir. Y en eso estoy un poco viendo por dónde vamos. I'm gonna sing this song with all of my friends, and where I'm from, Barcelona. Good. I'm happy now to go back home and have 4 or 5 days at home, free, for first time in many days. But that will be great. Have some relax. Well, you deserve it, man. I mean, definitely be sure to take a good rest. You know what I mean? Yeah. No, it's good. Take the rest when you can get it. You know, the momentum picks up. Y mi reto sería jubilarme con 40, vamos. Y sí, yo si tuviese dinero me dedicaría a viajar y a hacer fotos para mí, no trabajaría para nadie. Listen, I'm also thinking, you know, quite a bit about sort of having you start work a little bit in Central and South America. Okay. I don't have a particular trip, you know, in mind right now for, you know, next week, but I do have things, you know, on the menu more long term. Okay, that sounds good. Pues llega un momento que ya te apetece tener un hijo o algo más estable, ¿no? Que llegues a casa y tengas una alfombra, por lo menos, una foto en la pared, ¿no? Que no estés todo el día en el hotel. Eso sí que cambia. Sounds great, man. The new projects, I think it's going to be nice. So thank you so much, David. Thank you so much. No, it's my pleasure, man. Let me know if you need me for anything, okay? Okay, cool. Anytime. Okay. Cheers. Bye-bye. Y astuta, hay vírgenes y prostitutas, ricos, pobres, clase media, cosas bonitas y un par de tragedias. Hay personas gordas, medianas y flacas, caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente, personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales, derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes. Hay 6.000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú.